20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Deseo felicitar muy especialmente a la Feria del Libro de Bucaramanga en estos 20 años. Quiero felicitar a Ulibro por este aniversario, estos 20 años. Quiero felicitar a la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga que cumple 20 años. Un gran saludo a toda la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga. Mil felicitaciones por estos 20 años. Hoy quiero felicitar a la Feria del Libro de Bucaramanga por sus 20 años. Felicitaciones a la Feria del Libro de Bucaramanga por esos 20 años. Hola, este es un saludo para Ulibro, la Feria del Libro de Bucaramanga, que en esta edición cumple 20 años. Este es un mensaje de felicitación para la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Hola, hola, quiero saludar a toda la gente de Ulibro por su cumpleaños número 20, espero que sean muchísimos más. Este es un saludo de parte de la Cámara Colombiana del Libro y de la FILBO, Feria Internacional del Libro de Bogotá, para toda la comunidad de Ulibro en sus 20 años. Pero Ulibro cumple 20 años y son 20 años de construir cultura. Me uno a la celebración de estos 20 años de Ulibro. Que sean muchos años más. Felicitaciones, Ulibro. Feliz, larga vida a Ulibro. Quiero enviar un abrazo de felicitación, un saludo muy especial a toda la organización de Ulibro. Va un abrazo enorme a la Feria del Libro de la UNAP. Una gran felicitación a Bucaramanga por tener un espacio tan especial como este. El Centro de Convenciones Neomundo se preocupa por su seguridad. Por eso hacemos estas recomendaciones que deberá seguir en caso de evacuación. Conserve la calma. Identifique las salidas de emergencias. Dé prioridad a las personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y adulto mayor. Camine y evite correr. Al salir no se devuelva, evite tumultos. En caso de emergencia, espere indicaciones. El punto de encuentro es el Monumento a la Hormiga. Recuerde, el Centro de Convenciones Neomundo está pendiente de su bienestar en este evento. Los parques, sus colores, los monumentos y su gente han creado íconos de este lugar en el que hemos construido nuestra esencia. Por alguna razón, el destino nos puso aquí. Nacimos, habitamos y echamos raíces en una ciudad llena de acontecimientos, lugares y personajes que han creado día a día una identidad social, política y cultural de nuestra memoria. Son 400 años de historias que han tallado la memoria de Bucaramanga y este año Ulibro las contará a través de la literatura, el cine, la música y la gastronomía. Acompáñanos a seguir escribiendo esta historia. 20ª Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Buenas tardes, reciban una cordial bienvenida a Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Nos complace tenerlos aquí para acompañarnos a escribir las nuevas páginas de la historia de la Feria del Libro de Bucaramanga y conmemorar los 20 años ininterrumpidos de actividades que nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, presenta Encuentro con Autor, Vamos. Nuestro invitado de este evento es Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, político y diplomático colombiano, exministro de Desarrollo Económico, embajador de Colombia en Estados Unidos. Estudió Administración de Negocios y Economía en la Universidad Atlántica de Florida, USA.
máster en Administración de Empresas de Thunderbird School of Global Management. También fue parte del Comité Olímpico Internacional COI. La persona que nos acompañará como moderador de este encuentro es Juan Camilo Montoya Bossi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Bienvenidos a todos los presentes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los visitantes de nuestra feria ULibro, a esta gratísima conversación con el doctor Luis Alberto Moreno. Doctor Luis Alberto, muy buenas tardes, bienvenido a Bucaramanga desde la distancia, pero nos complace muchísimo que estés conversando con nosotros esta tarde sobre el libro Vamos. Muchas gracias, Juan Camilo, y es un honor y un privilegio estar con todos ustedes, así sea de manera virtual aquí desde Washington, pero espero que muy pronto pueda ir y estar personalmente en Bucaramanga. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí está, en primer lugar comparto pues la carátula del libro Vamos, 7 ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz, que el doctor Luis Alberto Moreno escribió muy recientemente y que se publicó quizás en los primeros meses de este año y pues ya incorpora el libro pues todo lo que hemos vivido durante la pandemia a nivel social, a nivel económico, a nivel por supuesto sanitario e incorpora mucho de lo que él pudo ver y liderar desde el BID en el año 2020. Quisiera, pues primero, antes de empezar a conversar más a fondo sobre el libro, transmitir ante ustedes pues mis impresiones al haberlo leído hace ya un mes largo quizás. Este libro, desde el título, pues tiene ya pues unos mensajes muy claros. Es un libro que busca transmitir una visión bastante completa sobre América Latina en su conjunto, sobre su desarrollo social, económico, su situación política. También algo que quiero destacar y que muchas veces escasea en nuestra región y en nuestro país, es que es un libro escrito, en mi criterio, desde una mentalidad basada en buscar el progreso, en buscar construir una visión optimista sobre el desarrollo de nuestro continente, de nuestra región, en buscar las oportunidades y aprovechar las oportunidades que tiene América Latina y también dando unos mensajes que considero bastante pragmáticos y bastante claros en cuanto a lo que pueden ser las decisiones de nuestros gobernantes en diferentes aspectos que impactan nuestra vida. Quisiera también compartir con ustedes, antes de iniciar, pues algo muy breve, y fue pues la oportunidad muy especial que tuve hace ya unos buenos años de conocer personalmente al doctor Luis Alberto Moreno. Yo estudié mi maestría en Administración de Empresas en American University entre el 2002 y el 2004 y en esos años tenía pues una inquietud y un interés en acercarme mucho a lo que pasaba en Washington, al mundo de los entes multilaterales, a la colonia colombiana, a los líderes colombianos que estaban allí en Washington, y por diferentes vías me las fui arreglando para poder tener una cita muy corta con el doctor Moreno, embajador de Colombia en Washington por esa época, e invitarlo a que diera una charla en la universidad, en el programa de MBA de American University, y el motivo con el cual presentamos la charla a todos los demás estudiantes era que era el lanzamiento del Club de Estudiantes Latinos del MBA y entonces pues él llegó a dar la charla, a hablar sobre Colombia especialmente, y pues me presenté como el presidente del club latino de estudiantes del MBA, y lo que no sabían, doctor Moreno, los demás, era que debajo del presidente no había nadie más. Era un club unipersonal prácticamente, y esa charla nos ayudó mucho a empezar a animar a más personas a conocer más sobre América Latina. De manera que en ese momento pudimos pues interactuar de una manera muy especial, y después pues vino una trayectoria muy importante del doctor Moreno como presidente del BID, y debo decir que es quizás
uno de los colombianos que más cargos más destacados y una carrera internacional más visible ha tenido trabajando por el desarrollo de nuestro continente y del mundo. Doctor Moreno, antes de entrar en materia, ¿qué estás haciendo en este momento después de esos 15 años de BID y una trayectoria diplomática y tantos cargos públicos? ¿A qué estás dedicado en este momento? ¿La motivación para escribir este libro? ¿De dónde vino? ¿Y qué proyectos o ideas hacia adelante tienes? Bueno, pues primero que todo, felicitar a Bucaramanga por estos 20 años de esta feria, agradecerle a todos quienes nos acompañan, así sea de manera virtual en la tarde de hoy. Agradecer pues de nuevo muy especialmente esta invitación. Yo básicamente hace mucho tiempo decidido que una vez terminara mi gestión en el BID, me parecía que después de haber dedicado prácticamente 25 años de mi vida al sector público, uno tiene que aprender a saberse ir. Uno de los grandes errores que siempre cometen la gente que pasa por el gobierno y por la parte pública es que siempre terminan saliendo mal porque no saben cuándo hacerse a un lado. Y yo pensé mucho sobre esto y justamente esa fue una de mis inspiraciones para querer escribir el libro. Lo quería hacer sobre la base que no fuera un libro de economistas, súper denso, sino por el contrario que pudiera combinar muchas de mis vivencias y mis experiencias en estos años en que he tenido el privilegio no solamente de representar a Colombia como ministro de Desarrollo, como entonces presidente del llamado IFI de esa época que ya desapareció, y también como embajador de Colombia en Washington y en el BID, como decía anteriormente, los últimos 15 años. Hoy por hoy me encuentro haciendo como muchas cosas al tiempo. De una parte, digamos, mi trabajo principal está en una banca de inversión que se llama Allen & Company con sede en Nueva York. A pesar de que yo estoy viviendo en Washington y voy todas las semanas a Nueva York, un par de días o un día, igual, y de resto, pues una de las cosas que aprendimos de la pandemia, una de las buenas cosas es que no importa dónde estemos, podemos estar trabajando y estar conectados. Quizás los medios electrónicos nos han enseñado que podemos estar demasiado conectados y todo el tiempo. De otro lado, estoy en algunas juntas directivas, estoy en la junta directiva de Dow Chemical. Esta es una de las grandes, quizás una de las compañías de químicas más grandes del mundo, con sede aquí en los Estados Unidos, pero con plantas en cerca de 150 países. Estoy igualmente en la junta directiva de Nubank, que es una llamada fintech o uno de los principales bancos hoy en día en términos de valor de la región, creado por un brillante colombiano que se llama David Vélez, pero que hoy en día opera principalmente en el Brasil, pero también en México y en Colombia. Tiene ya más de o cerca de 65 millones de clientes, que es una barbaridad. Y en términos de valor de mercado es quizás una de las principales, una de las tres más grandes de toda la región. Y por otro lado, hago una cantidad de cosas un poco, llamémoslas, de filantropía en distintas áreas. Desde estar en la junta del Foro Económico Mundial, que organiza la reunión de Davos. Allí llevo ya 10 años, ahora estoy pasando a otro consejo allí dentro del Foro Económico Mundial. Estoy en el Comité Olímpico Internacional, que me da asiento también en el Comité Olímpico Colombiano, pero allí he estado ya unos 6 años. Es una experiencia absolutamente fabulosa y me pone y me sintoniza con el deporte. Estoy igualmente, el presidente Clinton me pidió que lo acompañara en una iniciativa que tiene sobre salud de la mano con Bill Gates, que básicamente se encargan de mirar, especialmente en países como el África y países muy pobres, en proveer servicios básicos de salud, sobre todo a través de temas de vacunación y tratar temas como por ejemplo la malaria o el SIDA. Y de otra parte estoy también en un tema que a mí me apasiona mucho, que son los temas de cambio climático, y estoy en la junta de lo que se llama el World Wildlife Fund, al igual que Nature Conservancy. Son las dos grandes organizaciones de conservación del mundo. Justamente se acaba de realizar hace ya unos meses algo que yo había empezado en el BID, que era
un programa que se llama Herencia Colombia, se empezó durante el gobierno del presidente Santos, lo continuó el presidente Duque, pero básicamente consistía en reunir una suma de recursos muy importantes provenientes de una organización como WWF, el Fondo Verde, el gobierno colombiano y una contribución muy importante de donaciones privadas con el propósito de que en varios años se pueda ir ayudando en toda la conservación de la enorme riqueza natural que tiene un país como Colombia. Y por último, estoy también en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que tiene un centro de cambio climático y energía, a donde estoy en su junta directiva. Eso más o menos me mantiene ocupado, querido Juan Camilo. Pues no lo dudo, y como diríamos aquí en Colombia, con más puestos que un bus en este momento. Qué bueno. Bueno, doctor Moreno, vamos a entrar en materia sobre el libro. Y el libro, pues, hace una introducción que a mí pues, me gustó mucho, poniéndonos en contexto en América Latina en cuanto a lo que hemos progresado. Y escribir eso en medio del año 2021, en medio de la pandemia que vivimos, pues imagino que no fue para nada fácil, pero con datos se presenta desde la introducción cómo la democracia ha crecido en nuestra región en los últimos 40 años, la esperanza de vida, el acceso a la educación superior y que eso lo debemos tener presente, pero además se menciona cómo pues esos datos nos invitan al optimismo, pero también hemos vivido unos años de un profundo descontento, casos de corrupción y bajo crecimiento en los últimos años especialmente. Entonces, la introducción nos pone en contexto y también nos dice, de una vez leo algunas líneas, sobre lo que pensamos muchas veces en América Latina. Tenemos la creencia de que nuestras naciones son en cierto modo incapaces de reformarse o de progresar. Y esa creencia no solo es contraproducente, sino incorrecta desde un punto de vista objetivo. Va en contra de todo lo que hemos visto desarrollarse a lo largo de nuestra vida ante nuestros propios ojos. De manera que, pues, ¿cómo ves en el panorama en este momento de nuestra región con los desarrollos pues, recientes, esa mentalidad de muchas veces pesimista? ¿Qué podríamos hacer para salir de ella y tener ese contexto mucho más claro? A ver, Juan Camilo, yo creo que, y gracias por empezar ahí, porque yo sí creo que la reflexión que nos tenemos que hacer todos, y especialmente los jóvenes que nos acompañan, es que a veces cuando no tenemos memoria de dónde venimos, perdemos en ocasión el destino hacia dónde vamos. Es verdad que tenemos enormes retos en América Latina y por supuesto en Colombia, enormes, pero el progreso no se hace en un día y no se hace tampoco en 7 días, sino es el fruto de enormes esfuerzos que hacen todas las sociedades para progresar. Y cuando uno simplemente se detiene y mira lo que pasó en los últimos 30 años, pues lo cierto es que salieron millones de latinoamericanos de la pobreza, los servicios de salud, los servicios de educación, independientemente de que su calidad todavía tiene mucho que desear, pues fueron avanzando. Y al igual que nuestra infraestructura, con todos los retos que tenemos. Dicho todo esto, algo nos pasó, y yo diría que es el fruto de muchas cosas a la vez. No hay duda de que las redes sociales y todo este mundo digital acelera la velocidad con que nos comunicamos, pero no necesariamente nos da tiempo para la reflexión y para detenernos en los temas. Y eso ha hecho que casi que todos nos pongamos de acuerdo, tanto quienes fueron actores centrales en el pasado en ayudar en estos avances de la región, a casi que todos ponernos de acuerdo que todo lo que pasó fue muy malo. Y eso no es cierto. Y si uno no mira el vaso medio lleno, medio vacío, corre el riesgo de repetir muchos de los errores que hemos hecho en el pasado, cuando
en alguna medida, si uno mira las últimas 13 elecciones en la región en los últimos 2 años, todas ellas tienen una característica, y es que los latinoamericanos han votado básicamente por salir de quienes están en el gobierno y quienes han estado tradicionalmente para entrar en propuestas políticas totalmente nuevas que parten de la base de pensar que todo lo anterior, o por lo menos plantearse que todo lo anterior fue malo y habría que cambiar. Y en ese orden de ideas, creo que eso nos lleva a configurar esta idea del fracaso, que por cierto, un muy conocido economista que vivió en Colombia, que incluso vivió en la época de Keynes, Colombia tuvo la fortuna de tener a gente como el profesor Curry, que estuve allí un tiempo y fue uno de los cerebros de la creación de Planeación Nacional, pero también fue uno de los grandes consejeros de Roosevelt. Y él hablaba de que había una característica en los economistas nuestros, que era que todos básicamente acogían una especie de teoría del fracaso. Y yo, si algo me quedé pensando todos estos años, Juan Camilo, es que había cierta intelectualidad, cierto favor intelectual cuando uno habla de todo lo negativo que produce, digamos, titulares, opiniones, mientras que hablar de lo positivo, y cuando hablo de hablar de lo positivo no me refiero a ser iluso ni ciego a la realidad, sino por el contrario, es esa incapacidad a veces de balancear las cosas. Y cuando esto nos pasa, pues lamentablemente no podemos avanzar de la manera que quisiéramos. Entonces ese fue uno de mis puntos de partida, porque yo a través de todos estos años pude ver de primera mano, por ejemplo, los avances que Colombia hizo en todos los temas de seguridad, fruto en buena medida de toda esta cooperación con Estados Unidos, pero el esfuerzo fue fundamentalmente de los colombianos, del esfuerzo, de la garra de los colombianos, y así tantas otras cosas que no las podemos borrar. Tenemos que aprender de esos errores que hayamos cometido y tenemos que construir sobre los éxitos que hemos tenido. Digamos, del libro es acerca de 7 ideas. Efectivamente, el libro se desarrolla en 7 capítulos, uno para cada una de esas ideas. Trataré, si el tiempo nos da, para poder recorrer alguna idea fundamental de cada uno de estos capítulos. El primero de ellos es alrededor de que nos enfoquemos en el problema más grave, que dediquemos toda la energía a resolver el problema más grave que tiene América Latina, no solo Colombia, que es, en el criterio del doctor Luis Alberto, la desigualdad. Y cómo esa desigualdad pues, se ha ido incubando y ha ido creciendo a lo largo del tiempo, pero en particular, a pesar de ese desarrollo, de ese progreso que hemos tenido, después de la crisis, la gran recesión del 2008-2009 y aumentado recientemente por el COVID, por la pandemia, pues ese nivel de desigualdad en América Latina pues está en unos puntos muy altos, y en Colombia lo sabemos de manera muy, muy particular. Vino el estallido social de Chile, que también se relata aquí en el libro en cómo lo fuiste viviendo y acercándote a lo que estaba pasando allí. Y bueno, también el libro empieza o el capítulo, con una historia personal asociada al Club Los Lagartos, a lo que se vivió allí con una persona que ayudaba en el campo de golf, y eso te marcó mucho, y después lo conectas con la problemática de América Latina, y también el capítulo asoma algunas ideas fundamentales de posibles soluciones a la desigualdad como gran desafío de América Latina. ¿Nos pudieras ampliar un poco sobre la visión de esas soluciones que pudiéramos tener en la región? Sí, Juan Camilo, efectivamente una de las grandes paradojas de América Latina, a pesar de todo este progreso que hemos tenido, es que hemos sido realmente incapaces de resolver la enorme desigualdad que tenemos. Y esa desigualdad, lamentablemente, lo que hace es que explica mucho el comportamiento de nuestras sociedades, el comportamiento en lo político
de generar una contradicción entre los que tienen y no tienen, una contradicción y una polarización, o invita muchísimo a la polarización y hace difícil la construcción de consensos. Colombia, por ejemplo, es uno de los países más desiguales de América Latina. Un colombiano promedio que nace en la pobreza se demora 11 generaciones para salir de la pobreza. Una persona en igualdad de circunstancias en cualquier país del norte de Europa, por ejemplo, se demora 3 generaciones. Y eso nos debe hacer reflexionar por qué nos pasa esto. Y eso tiene una gran cantidad de explicaciones. De una parte, ahora que en Colombia se debate mucho la reforma tributaria, es cómo con una tributación en algunos países parecida, independientemente de que, por ejemplo, los ingresos totales del Estado en un país como Colombia es 18 puntos del PIB, en la media de los países de la OECD es prácticamente el doble. Sin embargo, cuando uno mira qué tanto puede redistribuirse y generar, digamos, una mejor amortiguación a ellos que no tienen, a aquellas personas que tienen menos por la vía de surtir de una cantidad de cosas, llámese de buena salud, de acceso a la educación y de educación de calidad, a igualmente oportunidades. Todo este conjunto de cosas hacen que sea muy difícil cerrar esas brechas de desigualdad. Y de otro lado, la desigualdad no es lo mismo en Bucaramanga, como todos sabemos, que lo que pasa en las zonas periféricas y qué decir de las zonas rurales. Y allí es donde hay fallas protuberantes del Estado en no poder llegar con los servicios que se requiere. Muchos de estos servicios muchas veces son mucho menos costosos de lo que nos imaginamos. Tenemos una oportunidad, por ejemplo, por la vía digital, de ampliar mucho más la cobertura que le permita a cualquier colombiano, no importa dónde esté físicamente, a tener acceso igual como el que estamos teniendo en este momento. Entonces, yo sí creo que este tendría que ser el eje central de lo que haga cualquier gobierno y cualquier sociedad, entendiendo que la desigualdad no se acaba por simplemente un switch de on y off, sino por el contrario de un conjunto de políticas, especialmente en el área de educación, que son las que permiten precisamente esa movilidad social y articular todas estas agendas del Estado que converjan precisamente para acelerar esa movilidad social. Y con respecto, digamos, a esas soluciones y a tener en contexto también y muy presentes casos cercanos a nuestro país, en la página 40 el libro dice lo siguiente, con respecto también a veces a falsos dilemas en los cuales nos podemos enfrascar en nuestro país y en la región. Dice lo siguiente: la buena noticia es que en lo que respecta a la reducción de la desigualdad, disponemos de un conjunto de pruebas sobre lo que funciona y lo que no lo hace. A pesar de los temores de la población, es posible reducir la inequidad en el marco del capitalismo y la democracia modernos, al tiempo que se evita cualquier cosa parecida a las catástrofes de Cuba y Venezuela. Y además, más adelante, se plantea cómo posibles soluciones que han mostrado buenos efectos pueden resultar de una combinación de medidas alrededor, 1, del aumento de los impuestos, 2, de programas sociales que también han mostrado efectividad, de subsidios monetarios, y 3, y quizás es la más importante que destacas, el crecimiento de los salarios, pero gracias al crecimiento económico, que es lo más efectivo, es decir, que los países estén concentrados en promover el crecimiento económico y esa será la política social de más largo aliento y de más viabilidad fiscal en el tiempo. ¿Qué país de América Latina hoy por hoy estaría mejor encaminado en hacer las cosas en este sentido? Pues hay muchas, digamos, realidades en diferentes países de América Latina, pero yo arrancaría, hay un
muy conocido economista que era Lord Keynes, quien fue uno de los cerebros después de la crisis financiera del año 30, en crear un conjunto de instrumentos, entre ellos para la recuperación de Europa, pero también lo que se llamó las instituciones de Bretton Woods, que le dieron vida al Fondo Monetario y al Banco Mundial, que básicamente decía que uno de los temas más importantes en cualquier política de crecimiento económico consistía en que se le dieran buenos incentivos al sector privado. Y eso lo dice un economista, digamos, estructuralista, que muchos consideran, digamos, de centro izquierda. Digo todo eso porque es importante tener en cuenta que hacia adelante ese crecimiento económico es fundamental. No es posible cerrar las brechas de desigualdad, no es posible tener más recursos del Estado para hacer justamente este tipo de cosas si no tenemos crecimiento económico, para lo cual es fundamental tener un gobierno que sea para los agentes económicos predecible. Cuando los gobiernos dejan de ser predecibles para los agentes económicos, el capital es muy esquivo al riesgo y rápidamente cuando ve elementos de riesgo, pues deja de invertir, deja de avanzar en esta dirección. Y por supuesto el tema de los salarios es central, o sea, el hecho de tener empleos de calidad es lo que ayuda también a salir de la pobreza y a cambiar radicalmente estas realidades. En cuanto al contexto latinoamericano, pues yo te diría que yo destacaría, digamos, tres países diferentes que han podido avanzar significativamente en este sentido. Un país como Chile, por ejemplo, probablemente es el país que está más cerca de tener un ingreso per cápita parecido a los países del sur de Europa, lo que lo colocaría para todos los efectos en un periodo muy corto como país desarrollado. Aún hoy en día tiene cerca del 7-8% de su población en la pobreza y sin embargo Chile ha venido a través de los años con buenas políticas públicas avanzado significativamente. Otro país en igual situación o parecida es el caso de Uruguay y más cerca a Colombia es el caso de Panamá. El resto de países yo los llamaría de lo que se llama técnicamente países de ingreso medio alto, donde están países como Brasil, como México, como Colombia, como Argentina, cada uno con sus retos distintos. Chile también, por supuesto, cabría en este grupo de países. Algunos han avanzado más rápido que otros y mucho depende, digamos, qué tanto seamos capaces de abrazar, digamos, toda esta nueva economía y sobre todo los cambios que se están dando en el mundo y cómo podemos aprovecharlos, porque en última instancia la única manera de crecer significativamente nuestras economías, que son pequeñas, es por la vía del comercio internacional. Muy bien, y ese comercio internacional justamente nos lleva al segundo capítulo del libro que se llama Comerciar más con los vecinos. Algo también que suena bastante obvio, pero que falla también muchas veces en América Latina. Y por ejemplo, un caso contundente es el de Colombia y Venezuela, que aquí en Santander hemos vivido de cerca en cuanto a lo que fue el comercio internacional con Venezuela, lo que dejó de ser, y ahora se abre un nuevo capítulo que está apenas en sus primeras de cambio para ver cómo se restablecen unas relaciones entre nuestros gobiernos. Y hay una frase, hay una parte del libro que se refiere justamente a cómo en América Latina se ha convertido el comercio y la diplomacia, se han convertido en asuntos que están a merced de las emociones de los gobernantes y no de los hechos y no de las necesidades de las poblaciones. Y cómo los políticos han utilizado el comercio como una especie de coco y como una arma de intimidación, si se quiere, al otro país por la disputa que estén teniendo. Entonces, pues en medio de ello, el libro también nos transmite cómo, digo yo, perdemos mucho tiempo y perdemos mucha capacidad de avance por la dinámica privada que se pueda dar.
Entonces, pues, ¿cómo estás viendo ahora? Bueno, viviste también episodios allí muy especiales de una discusión entre Uribe y Chávez en su momento y fue derivando en todo el deterioro de las relaciones. ¿Qué nos podrías compartir de cómo ves esa dinámica comercial hoy por hoy? Sí, Juan Camilo, yo arrancaría por resaltar lo siguiente. No hay ninguna encuesta que uno haga en América Latina, en todos los países, que no te diga que más del 70% de la población no está de acuerdo a que tendríamos que profundizar mucho más nuestras relaciones económicas con los vecinos. Y tú lo dices bien, o sea, ¿qué mejor y quién es mejor que los santanderianos? Y aquí me refiero a los dos Santanderes que han vivido lo que ha sido las épocas buenas, las malas y las regulares en nuestro comercio con Venezuela. Y dicho sea de paso, creo que yo celebro el hecho de que estemos retomando esta relación que tiene multiplicidad de retos, que hay que ir, por supuesto, con paso firme. Pero yo me pregunto, por ejemplo, y eso cualquier santanderiano lo entiende, el aparato productivo de Venezuela en los últimos 20 años se ha deteriorado tremendamente. Yo creo que lo que uno conoció de la empresa privada venezolana y lo que es hoy son dos cosas muy distintas. Colombia perfectamente podría hacer lo que hizo, por ejemplo, en su momento la China, cuando en las provincias cercanas a Hong Kong, donde, como sabemos, en Hong Kong básicamente fue un protectorado inglés por muchos años, estaba literalmente al lado de Hong Kong y las demandas de Hong Kong, y allí se fue creando a través de una zona económica especial lo que le dio uno de los grandes motores de crecimiento a la China, y me estoy refiriendo a los hace 30, 40 años. Y en igual sentido uno podría pensar que Colombia podría perfectamente convertirse en esa fábrica que tanto necesita Venezuela y que por la propia cercanía difícilmente país alguno lo puede hacer y por la diversidad del aparato productivo colombiano. Pero no solamente eso, también nos daría una salida al mar desde los Santanderes por la propia viabilidad venezolana. Ese obviamente es un sueño que es realizable y que depende fundamentalmente de la voluntad política de los gobiernos y su capacidad de mantener en el tiempo este tipo de acuerdos, porque no sacamos nada con hacer grandes cumbres, hacer reuniones, hablar de que vamos a hacer esto, empezar en ese camino y de golpe por una tensión en la frontera o por una situación política frenar todo ese desarrollo. Y eso es lo que han logrado países que uno se imaginaba que era imposible hacerlo. Pensemos en Europa, países donde se vio la Primera y Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo saliendo de la Segunda Guerra, entonces había un gran pensador francés, Jean Monnet, estaba también el entonces presidente de Alemania, y todos fueron convergiendo en la necesidad de que alrededor del carbón y del acero se podía construir un mercado común. Y así fue que nació el mercado común europeo, y países con historias de mucho conflicto a través de los años, de diferentes idiomas, de diferentes arreglos jurídicos, han logrado hacer lo que parecía imposible, y es juntarse al punto que hoy en día, lo mencionaba en el caso del canciller Adenauer, por ejemplo, que fue central en toda esta construcción con Francia y demás países, y esto vino con muchísimo debate, pero hoy en día tenemos una Europa que tiene una moneda común, con los retos que eso significa, un mercado común, una movilidad de personas. Como lo sabemos, cualquier persona puede entrar a cualquier otro país sin ningún problema. Pero no solamente eso, la producción en Europa y lo que se produce en Alemania y lo que exporta Alemania en un 60% va al resto de Europa. Y así para los demás países. Ese mismo número, ese mismo porcentaje de comercio exterior que tenemos nosotros, escasamente llega al 18%. O sea, los latinoamericanos solo producimos para terceros países y con los vecinos y dentro de nuestra región nunca comerciamos más del 18%. Y faltan temas como, por ejemplo,
la infraestructura física. Basta ver lo que Europa a través de los años ha hecho con los sistemas de trenes rápidos, con los sistemas viales y por supuesto a través de la interconexión de los ríos con los distintos puertos, en fin. Ese tipo de movilidad es la que permite realmente un crecimiento económico y la que le ha permitido a Europa crecer radicalmente. Cuando uno mira al Asia, por ejemplo, los intercambios son parecidos, son cerca del 50%, y eso que son países que tienen mayor movilidad a través del mar. Nosotros en Sudamérica, por ejemplo, tenemos la Amazonía en el medio, lo que nos hace que nuestro comercio con un país como Brasil, del tamaño que tiene Brasil, sea muy difícil, pero sin embargo hay otras maneras digamos, adentrarse dentro de esto. Y por último, esa falta de conectividad también nos lleva a que, por ejemplo, un camión se puede demorar de un país a otro 10 horas y se puede demorar 20 horas en un paso fronterizo porque no hay convergencia, por ejemplo, de la manera como se llevan las aduanas o los intercambios. Ese es el tipo de realidades que tenemos, para no hablar de la infraestructura física, por ejemplo, más allá de vías y de puertos, en el tema de energía. Pues en este capítulo salta a la vista una idea que yo pues planteé aquí en mis notas y es que no hay razón para que el comercio sea una cuestión que enfrente a la izquierda contra la derecha en nuestra región, y que en nuestra región debemos abordar ese proceso de integración, de dinámica económica, y por supuesto cada país podrá ir también diseñando las mejores políticas públicas sociales, pero siempre con un comercio vibrante. Pasando al tercer capítulo, el tercer capítulo se denomina trabajar con Washington y con Pekín, y entra un poco en ese mundo o en ese juego de poder de las grandes potencias hoy por hoy. Y de pronto, doctor Luis Alberto, más que aquí pues se relata también una historia muy importante de nuestro país, en la cual Luis Alberto Moreno tuvo todo que ver, y fue el trabajo ante el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso para lograr el Plan Colombia en su momento y afrontar ese desafío de seguridad nacional que tuvo nuestro país a finales del siglo pasado y primera década de este. Y bueno, ese problema sigue avanzando o sigue presente siempre en nuestra agenda, pero ese Plan Colombia fue muy importante. Pero decía que más que entrar de pronto en el capítulo, aprovecharía pues ese contexto internacional tan importante en el cual te desenvuelves. ¿Cómo estás viendo hoy la geopolítica mundial? ¿Hacia dónde se siguen moviendo las fuerzas en estos últimos meses dentro del conflicto Rusia-Ucrania, Estados Unidos, la posición de China? Y todo ello a un país como Colombia, con un nuevo gobierno, ¿a dónde deberíamos mirar? ¿O qué leer de este contexto actual? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque empecemos de lo macro a lo micro. El mundo vivió 30 años de lo que yo llamaría un bono de paz, fruto de la caída del muro de Berlín. Y eso permitió una aceleración de los intercambios comerciales, lo que se ha venido a llamar los procesos de globalización, que sin duda ayudaron al crecimiento económico, indiscutiblemente generaron tensiones al interior de muchos países por esos mismos efectos, donde ahí es importante todas las políticas de ajuste. Pero ese mundo que vivimos hoy es muy diferente, porque ese fue un mundo, por ejemplo, en que las llamadas cadenas de valor, este teléfono básicamente tiene un diseñador que es Apple, que está en California, que tiene, digamos, una parte importante en el desarrollo del software, en la concepción del producto, pero hay por lo menos unos 10 o 15 países que participan de la producción de un iPhone, y así tantos otros productos. Y eso generó todo un conjunto de cadenas de valor que suponían que todos estos insumos llegaban justo a tiempo. En el momento en que empezamos a tener el conflicto de Ucrania,
con Rusia, que siendo Rusia uno de los grandes exportadores de petróleo al resto del mundo, igualmente un gran productor de abonos que tiene consecuencias, por supuesto, en la producción de alimentos. De otro lado, una guerra fría comercial entre China y Estados Unidos. Todo eso ha empezado a generar unas tensiones enormes y una desarticulación de lo que eran esas llamadas cadenas de valor. Esto ya venía con algunas tensiones y eso entonces obviamente se fue acelerando un poco con el COVID, porque obviamente todos estos confinamientos llevaron a que las estructuras en los puertos y en los sistemas de logística cambiaran. Y hoy estamos ante una realidad y es que vivimos un momento en que de una parte pues hay unos retos de inflación muy grandes, los grandes bancos centrales del mundo, el Banco Federal de Reserva siendo el más importante, el Banco Europeo, el Banco japonés y el Banco chino, todos han empezado a converger sobre una política monetaria mucho más restrictiva que va a llevar a que se aumenten las tasas de interés. En la medida que se aumentan las tasas de interés, hay menos dinero que fluye a los mercados emergentes. Los precios del petróleo marcan muchísimo una cantidad de consecuencias en las industrias. Y yo me imagino que para el año entrante vamos a tener un año en el mundo bastante difícil, en que nos vamos a encontrar con alta inflación y bajo crecimiento. Y ese es el entorno en que países como Colombia tienen que navegar y son un entorno bastante difícil. No hay duda de que nosotros nos recuperamos bien de la pandemia, tenemos una tasa de crecimiento buena y ojalá la podamos mantener en el tiempo, pero los motores que jalonan la economía colombiana y sobre todo el destino de muchas de nuestras exportaciones van a empezarse a enfriar. Y ese es el entorno en que estamos y un entorno, por supuesto, de unas tensiones geopolíticas muy grandes. Muy bien, avanzando en el libro, digamos que hay un capítulo que da un giro bien interesante hacia un tema que en particular el BID ha estudiado en los últimos años, quizás en la última década con bastante atención, y es el mundo de las industrias creativas, o lo que también se ha denominado como economía naranja. Y el capítulo se llama Descubrir futuros Gastones Acurios, que es este chef peruano que desarrolló la marca de alguna forma de la comida peruana en todo el mundo y la llevó pues a un nivel de visibilidad muy importante. Y aquí, doctor Luis Alberto, en este auditorio y en nuestra universidad en general, pues hay programas de artes audiovisuales, hay ingeniería de sistemas enfocados también en videojuegos, hay desarrollos en redes sociales, en marketing digital y demás. ¿Cuál es tu mensaje sobre el potencial que tiene América Latina en términos de industrias creativas? Y así como en muchas cosas tendemos a sentirnos inferiores, si se quiere, o pequeños con respecto a grandes potencias del mundo, en el libro tú nos das un mensaje de que en las industrias creativas, como estas que he ido mencionando, la América Latina tendría la oportunidad de ser potencia mundial. No, a ver, mira, yo empezaría por resumirlo de la siguiente manera. Es verdad que nosotros somos pobres en muchas cosas, pobres de ingresos, no así de recursos naturales y de recursos humanos, que es principalmente la fuente de la creatividad. Pero lo que no hay duda es que la riqueza cultural que tienen nuestros países es enorme y sin embargo nunca logramos, digamos, globalizarla. Y hay muchísimos ejemplos, el de Gastón lo pongo porque para mí tiene unas características muy importantes. Él viene de una familia que estaba en la política, decidió que quería ser cocinero, monta un restaurante y empieza a ver cómo todos los ingredientes que utilizaba esa cocina peruana, que viene, digamos, de la historia en que por estar en el Pacífico, era uno de los principales puertos del Pacífico, a Lima llegaban gentes de Japón, llegaba una migración importante, China también, allí había un mercado de pescado, por ejemplo, y allí se fueron intuitivamente haciendo una cantidad de recetas culinarias súper interesantes. Y lo que Gastón hace es que
básicamente no solamente se dedica a que los insumos de su comida vinieran todos del Perú, cosa que no es menor. Ahí, por ejemplo, yo aprendí la cantidad de variedades de papa, por ejemplo, que hay en el Perú, o de maíz, que eran, como sabemos, productos originarios que comían los aztecas o los incas, sino que también entendió, y esto es una cosa muy importante, que el éxito de la comida peruana era no que él tuviera éxito, sino que muchos chefs peruanos tuvieran éxito para poder tener entonces una marca de comida con origen peruano, y allí venía toda un descubrir de las distintas creatividades de los distintos chefs. Y fue así como creó una universidad, se conectó con los grandes cocineros del mundo, y con el tiempo fueron masificando esto al punto que, por ejemplo, hacen un festival en que la gente puede ir y comer por el equivalente a 2.000 pesos todo tipo de comida, y aquí los que, digamos, gozan de esa comida son todos los limeños, en este caso, que hacen este gran festival. Entonces, yo creo que ahí hay una lección muy importante, porque gracias a él empezaron a salir grandes restaurantes de comida peruana por todo el mundo. Uno va digamos, a los Emiratos Árabes, uno va a Europa, viene aquí a los Estados Unidos y se encuentra con cantidades de restaurantes de origen peruano. Obviamente que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos es mucho más conocida, y como es el caso de Colombia, la comida mexicana o la comida italiana, pero pensemos por un momento lo que ha significado la gastronomía como un elemento de desarrollo de un país. E igualmente la música. A mí me enorgullece ver la cantidad de artistas colombianos que, inspirados, diría yo, en buena parte por gente como Carlos Vives, que logró llevar el vallenato al resto del mundo con sus propias formas y su manera muy creativa de configurar algo auténticamente colombiano como pocos, y así detrás de él toda esta música urbana que hay hoy en día, gente como Shakira, como Juanes, en fin, lo que hay son artistas. Cada vez es más grande ese grupo de personas, y ellos todos no solamente están muy conectados con el país, sino que esa creatividad nace en Colombia y se hace global. Y tú mencionabas muy bien toda esta cosa de los videojuegos. Ahí ese es uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo digital. Cada vez hay una mayor convergencia al integrar todo lo que son la parte de videojuegos a las diferentes plataformas digitales. Vimos, por ejemplo, hace unos meses cómo una de estas compañías de las más grandes de juegos fue adquirida por Microsoft. Otra que se llama EA, leía en estos días que está posiblemente siendo adquirida por otra de las grandes plataformas. En fin, hay una gran convergencia y una gran unificación de todas estas plataformas, precisamente porque esto se vuelve también una manera de que se integre mucho más a la educación, sobre todo en el mundo del metaverso. Y ahí yo creo que lo que tú muy bien mencionabas, no solamente lo que pasa en la universidad, sino lo que pasa en Santander, nos abre las puertas, y debemos reflexionar muy bien cómo insertarnos en esto, que además es una manera de hacerlo de manera global. O sea, hoy por hoy yo veo en empresas digitales que tienen gente de todas partes del mundo, que no necesariamente viven en el país, pero perfectamente pueden hacer parte de estas grandes plataformas viviendo en Bucaramanga o en cualquier esquina de Colombia. Bueno, pues muy importante ese mensaje para todos los jóvenes de nuestras universidades y la región en general. Avanzando aún más en el libro, pues se tocan o vienen dos capítulos muy especiales. Uno muy referido a todos nosotros como latinoamericanos, y el siguiente alrededor de los líderes de nuestros países en América Latina. El quinto capítulo se llama Superar el complejo del perro callejero, y es un capítulo en donde Luis Alberto aborda una cuestión muy importante de mentalidad, de actitud, que a veces nos captura en América Latina, y es como no encontramos o no logramos encontrar pretextos personales ni históricos para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. A veces nos sentimos condenados al fracaso
cuando las cosas se ponen difíciles y también, ya lo decíamos quizás en la introducción, ignoramos nuestros éxitos y nos quedamos rumiando y dándole vueltas a los fracasos que se presentan en nuestro entorno. Entonces, y en ese capítulo pues hay también unas historias muy interesantes de proyectos que enfrentaste en el BID, situaciones, tragedias, la de Haití. Entonces, aquí, ¿cuál sería como el mensaje para cada uno de nosotros? Creo que no es un mensaje para los líderes, sino para cada uno de nosotros como ciudadanos. No, muchas gracias, Juan Camilo, y lo resumo porque sé que se nos va agotando el tiempo, pero ese complejo tiene un origen y nace de lo que se llamó en Brasil el Maracanazo, que es en una final del Mundial de Fútbol, hace ya varios años, jugaban la final Uruguay y Brasil. Y como recordamos, en ese Mundial, Uruguay derrotó al Brasil en su propio campo. Y eso generó toda una conversación en el Brasil y un famoso periodista acuñó esta frase del perro callejero, que en esencia lo que decía es, no nos la creemos, hay algo que nos pasa que creemos que tenemos un techo, que nos sentimos acomplejados, si se quiere, cuando viajamos por el mundo. Y yo aquí tengo que reconocer que yo veo mucho más en los jóvenes latinoamericanos y colombianos, mucho menos de ese miedo. Y diría que a donde más lo he podido ver es cuando hablábamos en temas como el de la música, pero sobre todo en todos estos emprendimientos digitales. Hoy por hoy yo diría que Colombia se ha convertido en una especie de Israel en cuanto al ecosistema digital, en que nacen cantidades de empresas de base digital y que, a diferencia de muchas de las empresas familiares que hemos tenido en Colombia a través de los años, esas empresas se quedaban en Colombia y no viajaban, si acaso exportaban. Hoy en día estas empresas de base digital lo que están haciendo es que en su propio plan de negocios ya están pensando en el segundo, en el tercer año, salir de Colombia, estar en México, estar en los países vecinos, estar en Brasil y, ¿por qué no?, en el resto del mundo. Y así, cada vez más estas empresas empiezan a adquirir no solamente un valor de mercado importante, sino ser grandes empleadores de cientos de miles de profesionales que pueden recibir mejores ingresos. Y creo que cuando yo hablo con este tipo de emprendedores, me lleno de orgullo y me pongo a pensar si cuando yo era joven hubiera tenido la audacia que muchos de ellos tienen, porque en alguna medida todos nos quedaron, Juan Camilo, pensando de que uno tenía que quedarse en su patio, competían los de Bogotá con los de Medellín, con los de Santanderes, y resulta que el mundo de hoy es otra cosa y no tiene límites, es un mundo mucho más abierto, y creo que parte de todo esto, y cierro, es poder derrotar esa idea de que no somos capaces y que, por el contrario, lo que sí podemos hacer, y vemos tantos casos de colombianos que triunfan afuera precisamente porque no tienen ese miedo y por el contrario piensan que, como diríamos popularmente, se pueden comer el mundo. Qué buen mensaje para todos nosotros. Después, un capítulo particularmente interesante, y digo yo también picante y que da para muchas interpretaciones, es el capítulo que se refiere a que en América Latina elijamos jefes de Estado predecibles y empieza por abordar lo que han sido, digamos, las pasiones con las cuales nos hemos quedado en América Latina, por ejemplo, alrededor de la figura de Bolívar o de Eva Perón, y esos ismos que se generan alrededor de los líderes políticos de diversos países de América Latina a los cuales nos aferramos durante mucho tiempo. Y también el capítulo pasa a comentar cómo ciertos líderes de algunos países han sido predecibles y lo han hecho bien, en opinión del doctor Luis Alberto y de los resultados que arrojaron sus gobiernos. Se refiere al presidente Cardoso de Brasil, al presidente Zedillo de México, al presidente Lagos de Chile, y de pronto para enfocarnos en uno particular, alguna frase que me llamó bastante la atención sobre el caso del presidente Lagos en Chile. Dices que él aplicó
una fórmula consistente, como fue combinar políticas de centro-izquierda y capitalismo de mercado. Y tuvo con ello resultados importantes. Y entre otras cosas, Chile va a votar este fin de semana esa propuesta de nueva constitución con unos cambios profundos en muchos aspectos. Entonces, alrededor de ese estilo de liderazgos en América Latina, pues, ¿qué nos podrías comentar? Y también me atrevo a indagar un poco sobre cómo ves el panorama en Chile frente a esa propuesta de constitución. A ver, Juan Camilo, justamente yo creo que el liderazgo de un país es fundamental para la suerte, el éxito o el fracaso del mismo. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué deberíamos aprender? Y obviamente pensaba era en líderes que no estuvieran activos en política, que hubieran dejado atrás sus gobiernos y que uno tenga tiempo, digamos, para mirar la historia con mucho más objetividad. Y por eso es que llego a estos tres nombres, y hay sin duda muchísimos otros. Hablando del presidente Lagos, digamos, no solamente venía de ser uno de los líderes que ayudó a lo que se llamó en Chile la convergencia, que reunió a todos los partidos políticos de izquierda, de centro, del socialismo, hasta digamos la centro derecha, que tenía un único propósito, y era acabar con la dictadura militar de Pinochet. Y después de esto empezaron a salir de ese grupo y de esa gran alianza distintos gobiernos. Y fue así como llega el presidente Lagos, que venía, digamos, de la centro izquierda, pero entendía que el mundo había cambiado y que había que insertarse mucho más rápido en la economía internacional. Y fue así como fue el primer país, después de México, en hacer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, pero no se quedó allí, sino que multiplicó el número de acuerdos comerciales con algo más de 45 países, al punto de que, sin duda, hoy en día Chile es una de las economías no solamente más abiertas, sino más integrada al mundo. Por ejemplo, a mí me tocó vivir hace ya 16 años, cuando estaba en esa época en el BID, cuando empezaba a realizarse, digamos, ya la apertura del comercio entre Chile y Corea del Sur, cómo los vinos chilenos eran súper conocidos en Corea, y la gente sabía que Santa Rita o que las distintas marcas las conocían muy bien, conocían los orígenes. Y yo decía, esto es increíble pensar que desde Chile llegan esto, lo que pasaba con los salmones o con las frutas. Y así, para no hablar del comercio de Chile con el Asia en general, donde una tercera parte de su comercio está centrada, y mucho, entre otras cosas, en China. Y esto lo logra él básicamente, digamos, insertándose mucho más en la economía internacional, haciendo un conjunto de reformas muy, muy importantes. Y la consecuencia de su gobierno, y esto para mí es lo más importante, es cómo al terminar el mismo logró significativamente reducir la pobreza en una época en que, por ejemplo, se enfrentó de manera muy frontal con el entonces presidente Bush y se opuso, estando Chile en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la invasión de los Estados Unidos en Irak, que eso en su momento no era fácil. De tal manera que fue un líder que tuvo esas capacidades, y yo digo que a veces ese tipo de líderes a la gente le pueden parecer aburridos porque no están todo el día en redes sociales. Bueno, no habían tantas en esa época, para que quede claro, sino que están en el oficio de gobernar, en el oficio de hacer predecible la economía, de animar la economía para que los diferentes actores económicos actúen y tengan éxito. Bueno, para ir pues, cerrando y cumplir con la agenda de nuestra conversación en la tarde de hoy, doctor Luis Alberto, para pedirte un mensaje final a nuestra comunidad de estudiantes y a las jóvenes colombianos en general, te comparto algo que vivimos el año pasado en el país y por supuesto en nuestra región y en nuestra universidad, y fue el paro nacional que vivimos en los meses de mayo y de junio del 2021 en todo el país. Bucaramanga tuvo
unos días muy difíciles, de mucha zozobra, de actos de vandalismo, de violencia, de mucha movilización social, en la cual también participaron grupos estudiantiles de nuestra universidad. Y de ese momento y de empezar a conversar al interior de nuestra comunidad universitaria para entender mejor esos dolores, esos anhelos, esas grandes preocupaciones, surgió una iniciativa a la cual le hemos ido dando forma y la queremos desarrollar mucho más, que se llama Sentir UNAV, Construir País, buscando que tuviéramos muchas conversaciones como esta, por ejemplo, en donde ampliáramos entre todos mucho más el contexto de lo que pasa en nuestro país, en nuestra región, en el mundo, y manifestáramos y manifestemos consistentemente nuestros sentires, nuestras preocupaciones, pero a la vez que pasemos a proponer. Y el subtítulo de esta iniciativa, Sentir UNAV, Construir País, se llama, o dice, conversar, proponer y avanzar. En eso estamos comprometidos, seguiremos desarrollando múltiples actividades y experiencias prácticas para que busquemos que todos nos movilicemos y propongamos y trascendamos de esa protesta y de ese conflicto que fue tan complejo para Colombia. De manera que pues, quisiera simplemente invitarte a dar algún mensaje a los jóvenes, en particular de Colombia, de Santander, de nuestra universidad, sobre el rol de ellos en lo que viene en nuestro país y un mensaje pues, ya para ir cerrando y despidiéndonos de esta gratísima conversación. No, pues muchas gracias, Juan Camilo. A ver, yo lo primero que diría es que los jóvenes de hoy tienen unos retos por delante enormes. Van a tener que vivir un mundo con muchísima mayor volatilidad, que se va a ver en todas partes del mundo y Colombia ciertamente no va a ser la excepción. Y dentro de todo esto, yo creo que lo primero que uno tiene que reconocer es que uno no puede ser espectador, tiene que ser actor. Y si uno quiere ser actor, tiene que, no importa lo que haga, desde donde lo haga, desde las artes, desde la política, desde la economía, desde la empresa privada, hay que estar mucho más activo en las discusiones públicas, que nos incumben a todos. Y parte de eso consiste en poder tener una mejor información y qué mejor que la universidad como espacio para poder, digamos, tener una mayor conversación sobre los temas centrales. Yo creo que lo que vemos, por ejemplo, en toda esta... Si uno se remonta a los orígenes de la protesta estudiantil, tú preguntabas en el caso de Chile, en el primer gobierno del presidente Piñera, era básicamente porque los estudiantes estaban reclamando que la calidad de la educación que recibían no les estaba permitiendo tener el tipo de ingresos que ellos aspiraban. Muchos de ellos, entre otras cosas, que en sus familias nadie había ido a la universidad. Entonces, toda la apuesta que la familia hacía sobre esa estudiante o ese estudiante era sobre la base de que ayudara a jalonar y mejorar el entorno de su familia. Sin embargo, eso no estaba pasando. Con el paso de los años se fue consolidando este grupo al punto que hoy en día el presidente Boric básicamente es un presidente que llega al gobierno fruto de estas protestas y es en esencia una persona que representa esas inquietudes. ¿Qué pasa hoy en día? Que tendremos el próximo domingo un referendo en que básicamente lo que dicen todas las encuestas es que no va a ser aprobado y va a obligar a que haya otra discusión en Chile para tratar de matizar y digamos, saber que la actual constitución que viene de la época del general Pinochet, pues es una constitución caduca que hay que empezar en una nueva. Pero menciono todo esto porque sí creo que en un país como Colombia, que ha avanzado tantísimo, que hemos sido capaces de confrontar unos retos enormes contra el narcotráfico, contra la violencia, hicimos la paz con las FARC, son muchas las cosas que Colombia ha podido avanzar y sin embargo nos encontramos en un momento en que tenemos que volver a poner toda esa fuerza creativa y que nace de todos los jóvenes y yo creo que lo que importa aquí es ser actor,
estar en la jugada, opinar sobre los temas, no estar desinformado, todo lo contrario. Si algo es importante en un contexto universitario es que la curiosidad es lo que nos lleva a aprender. Uno, si no tiene curiosidad, no aprende. Y la curiosidad no termina. O sea, si hay una constante en el mundo de hoy, es que ya no nos podemos quedar tranquilos con que tenemos un grado de la universidad, no importa dónde estemos, sino que tenemos que seguir estudiando a través de los años. Y ese es el mensaje que yo les diría: tenemos que mantener esa curiosidad activa, tenemos que ser actores y tenemos que tener, liberarnos de esos complejos que tenemos que no nos permiten hacer y por el contrario seamos capaces de hacer. Y con eso terminaría, Juan Camilo, agradeciendo todo este rato, y sé que nos hemos extendido más de la cuenta y este tipo de conferencia por esta vía se vuelve aburrido después de una hora, de tal manera que eso tendría para decir. Vale, doctor Luis Alberto, una muy rápida, ¿qué has estado leyendo últimamente? Bueno, estaba leyendo un libro dos libros recientemente, uno del antiguo presidente de Disney, que es muy interesante, oyendo todo lo que fue su trayectoria, y otro de Henry Kissinger, que básicamente habla de 5 grandes líderes y cómo cambiaron el mundo y lo que cada uno hizo. Y siempre todos estos libros en que uno lee sobre lo que hicieron los grandes líderes del mundo lo dejan a uno pensando mucho. Muy bien. Despidamos al doctor Luis Alberto Moreno con un gran aplauso y muchísimas gracias por estar en nuestra Feria del Libro. Muchísimas gracias, Juan Camilo, y felicitaciones una vez más por estos 20 años. Y muy orgullosos del liderazgo global que ejerces, siendo un colombiano que ha aportado pues tanto, y ojalá puedas estar en Bucaramanga pronto. Muchas gracias, y gracias a todos. Hasta luego, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Y aquí pues está el libro Vamos, de Luis Alberto Moreno, que lo podrán encontrar en el stand de Penguin Random House. Muchas gracias. Que sigamos disfrutando la feria. Gracias a todos por su asistencia. Les recordamos visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Les recordamos que la salida del auditorio es a su izquierda. Allí también podrán encontrar el stand de la venta del libro Vamos, del presentador actual. ¿Listo? Luis Alberto. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Vigésima Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, Ciudad Memoria. Deseo felicitar muy especialmente a la Feria del Libro de Bucaramanga en estos 20 años. Quiero felicitar a Ulibro por este aniversario, estos 20 años. Quiero felicitar a la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga que cumple 20 años. Un gran saludo a toda la gente de la Feria del Libro de Bucaramanga. 1000 felicitaciones por estos 20 años. Hoy quiero felicitar a la Feria del Libro de Bucaramanga por sus 20 años. Felicitaciones a la Feria del Libro de Bucaramanga por esos 20 años. Hola, este es un saludo para Ulibro, la Feria del Libro de Bucaramanga, que en esta edición cumple 20 años. Este es un mensaje de felicitación para la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Hola, hola, quiero saludar a toda la gente de Ulibro por su cumpleaños número 20, espero que sean muchísimos más. Este es un saludo de parte de la Cámara Colombiana del Libro y de la FILBO, Feria Internacional del Libro de Bogotá, para toda la comunidad de Ulibro en sus 20 años. Pero Ulibro cumple 20 años y son 20 años de construir cultura. Me uno a la celebración de estos 20 años de Ulibro
que sean muchos años más. Felicitaciones, Ulibro. Feliz, larga vida a Ulibro. Quiero enviar un abrazo de felicitación, un saludo muy especial a toda la organización de Ulibro. Va un abrazo enorme a la Feria del Libro de la UNAP. Una gran felicitación a Bucaramanga por tener un espacio tan especial como este.